Ya va, ya va, ya va, ya Permíteme va. Aquí. un segundo. ¿No crees que.? No, aquí va ya está ahí. No, que no crees que se puede andar de volado porque aquí estamos. Yo me estoy quemando aquí adentro. Aquí nos estamos quemando y estamos de una vez transmitiendo porque en vivo. Bueno, vamos allá. Este programa en vivo se está transmitiendo. Allá no hay sonido. Allá no hay señal. Allá no se puede por la ola. No, aquí nos vamos a asar un poquito. Pero estábamos hablando de la gran traición. La gran traición a la revolución salvadoreña. No sé. La gran traición al proceso revolucionario que inició el pueblo salvadoreño bajo la dirección de sus dirigentes revolucionarios como Salvador Cayetano Carpio, los hermanos Salas y una serie de hombres y mujeres obreros. Esos eran los verdaderos revolucionarios. Y esa era una revolución armada, una lucha armada 100% que nacía del pueblo, de esos dirigentes que le tuvieron ese amor al pueblo, de ver la desgracia en que nos tenían, la miseria en que hemos vivido durante siglos. Se levantaron en armas, iniciaron un movimiento de lucha armada en abril de 1970. 7 años después de ese levantamiento de lucha armada, el pueblo ya había entendido por qué era necesaria esa lucha para derrocar a gobiernos títeres del imperio judío de los Estados Unidos. Y se hicieron 6 años de preparar una lucha armada, pero en 1976 viene la CIA y entra a ese movimiento, mandan a un hombre aquí a El Salvador y el primer contacto que tuvo, como dice el mismo representante de la CIA, era un hombre del Medio Oriente de nombre Chafik Handal. Con este hombre la CIA empezó a hacer un movimiento totalmente diferente a lo que en 1970 el grupo de obreros y campesinos había iniciado una lucha armada. Aquí se trataba ya de aplicarle a El Salvador otro programa que se llama Global 2000, y ese programa era para eliminar 1,5 millones de habitantes en Centroamérica. Explica ahí ese libro, no sé, quizás por eso es que lo que usted acaba de mencionar, porque hay un libro que habla de que en América Latina toditos los secretarios generales de los partidos comunistas tenían que ser agentes de la CIA. Ahora creo que usted está mencionando lo de Chafik Handal. No sé si Chafik Handal en ese tiempo era el secretario general. Vamos por partes. Estamos hablando del origen de la revolución salvadoreña y el cambio que ha tenido cuando entra la CIA a dirigir esa guerra. Esto es tan cierto que hay otro documento en donde ellos dicen: nosotros estamos dirigiendo la guerra en El Salvador. Esa es parte del documento Global 2000. No trabajaron por la lucra, don Pablo. Hoy no trabajaron. Entonces, quiere decir esto que la lucha de los pueblos, no solo de El Salvador, sino en niveles quizás mundiales, pero específicamente de América Latina, en todos los movimientos revolucionarios que han habido, ha entrado la CIA. Y el responsable mayor de todo esto es la traición que han utilizado de los grandes cuadros del Partido Comunista. Lo mismo le pasó al Che Guevara en Bolivia, lo traicionó el secretario general del Partido Comunista, engañó al Che Guevara. Entonces nosotros hemos sido víctimas de puras mentiras, porque todos los partidos comunistas que nos hablaban
de socialismo y que lo creíamos, a todo trance nosotros lo creíamos. La verdad es que se trataba de la transición de un modelo capitalista con derechos sociales a otro sistema capitalista sin derechos sociales, en donde sus componentes como el neoliberalismo, el nuevo orden mundial, todo eso está concentrado en algo que ahora en el mundo le llaman nuevo orden mundial. Entonces nosotros somos víctimas precisamente, más que de nuestros explotadores de origen extranjero, somos víctimas de las instituciones especializadas de los Estados Unidos como la CIA, en involucrarse en movimientos sanos, los hacen perversos, los destruyen, convierten en traidores a muchos dirigentes, y esto es a nivel latinoamericano. Entonces ahora nuestras luchas tienen que ser totalmente diferentes. Nuestras luchas tienen que ubicarse ya, primero, en que el pueblo conozca a sus verdaderos enemigos políticos, económicos y sociales. Conociendo a esta gente, el pueblo tiene que programarse, confiar, apoyar a sus verdaderos líderes, a sus nuevos líderes revolucionarios. Ahí hay una cosa, por ejemplo, que se oye en el pueblo, de que entonces, después de los 80 y después de los 90, hay muchos elementos dentro del pueblo salvadoreño que dicen que fueron traicionados por un grupo de líderes revolucionarios, comandantes, y que se perdieron más de 100,000 salvadoreños, desaparecieron a más de 30,000 salvadoreños, y viene este grupo de comandantes guerrilleros y ya son parte de un gobierno, y resulta que el neoliberalismo que se menciona aquí nunca se modificó, nunca se transformó, ni nunca se hizo lo que se había ofrecido en tiempos de la, entre comillas, de la revolución. Por eso es que es importante lo que se está mencionando, que el pueblo ya llegó quizás a entender que todo eso entonces fue una traición a los propios intereses del pueblo salvadoreño, y que ahora estamos en el 2019 y que ha surgido. Por eso es que es interesante y por eso es que aquí está Radio Revolución con ustedes, lanzándoles este programa, porque ya viene el 1 de junio y hay muchas expectativas. ¿Qué es lo que va a ser esta tercera opción? Mucha gente dice tercera opción, mucha gente dice es otra alternativa, pero el historial y lo que aquí estamos contando está bastante alarmante, porque por ejemplo se sabe ahorita que quien va a ser el próximo presidente se está reuniendo con los grandes oligarcas del país. Se sabe también que el mismo partido, el cual lo llevó al poder a este señor Nayib Bukele, es un partido que tiene raíces y que pertenece a la ultraderecha del país. No sé cómo vemos eso, porque ahorita también hemos sabido en las últimas horas que la dirigencia del partido Gana le está exigiendo y demandando a Nayib Bukele posiciones estratégicas dentro del gobierno. Y sabemos ahora que hay un señor ahí de apellido Gallegos
que es diputado, Guillermo Gallegos, y que es uno de los líderes de Ghana, que está presionando a Nayib Bukele para que lo dejen a él en todo lo que se refiere a la seguridad del país. Imagínese usted. Imagínese usted. Entonces habría que ver si lo que viene es otra traición. Y entonces, ¿cómo estamos ahí? Es que como aquí, como esta nueva versión que está llevando a la mesa, se deja atrás la línea histórica que veníamos tratando de establecer hasta llegar a eso. Pero dejando muchos puntos de vista que había que retomarlos de nuevo, vamos a saltar a la pregunta que concretamente estás haciendo. Mencionas al señor Nayib Bukele y el señor Gallegos. El señor Gallegos son residuos del partido criminal que ha habido en El Salvador y que se llama ARENA, Alianza Republicana Nacionalista. A esta altura, la prensa lo ha denunciado varias veces que este señor Gallegos, no recuerdo muy bien el nombre. Guillermo. ¿Cómo? Guillermo Gallegos es un hombre que parece que le han iniciado un juicio ahí de algo así como 3 millones, que él tendría que responder de dónde está ese dinero. Él lo están investigando. Bueno, la misma esposa tuvo que devolver más de $500,000 por todo lo que se había robado. Dicen que lo devolvió. A eso iba. También está involucrada la señora de él. Pero bueno, esa es otra cosa, aparte del proceso revolucionario. Porque nuestro país, desde su fundación, quizás como país, ha sufrido ese escarnio de los grandes capitales, de los grandes extranjeros que han venido aquí, que se apoderaron del país, que lo han destruido, y precisamente por todo eso hubo un grupo de personas, obreros, campesinos, intelectuales, mujeres, que dispusieron a iniciar una lucha armada, harto ya de todas las injusticias que de otro modo se había visto no se podían combatir. Y digo, no se podían combatir a través de lo legal, porque lo legal lo manejan ellos, convirtiendo todos los hechos en ilegales, inconstitucionales. De ahí pues que la gente dispuso a armarse, llegando a comprender o tener un punto de vista que en esa época era la única manera de cómo sacudirse estas injusticias impuestas por el gran capital, apoyado por otros capitales como el capital que gobierna los Estados Unidos. De ahí pues viene la lucha armada, pero en los gobiernos que han habido, del PRU, de ARENA, del PCN, Democracia Cristiana, todos esos gobiernos practicaron 100% todos sus funcionarios la corrupción. Todos han salido ricos de ahí, pero prácticamente el pueblo cada vez más pobre, más miserable como nos tienen ahora. Después de gobernar un partido que viene de la guerra, un partido que se autonombró revolucionario, ese partido ha terminado envuelto en la misma corrupción en la que terminaron ARENA, el PRU, el PCN, todos esos. Entonces aquí se está analizando ahora una nueva forma de lucha. La lucha armada tampoco se puede descartar, puede ser tan necesaria, pero hay que saber utilizarla. Y ahora en la mira tienen que estar aquellos que están gobernando los países. Ya no es la lucha contra el pueblo como se hizo antes. Ahora tiene que estar ubicada
la gente que está sirviendo de instrumento a instituciones como los bancos, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Central de Reserva, todos esos bancos, manejados por gentes que se consideran de mentalidades superiores, pues todo esto tiene la gente que enmarcarlo en un programa definido y punto por punto hay que llevar a cabo. Primero, el señalamiento de quiénes son los enemigos internos, los enemigos crueles de El Salvador, poner en la mira a Cristiani, poner en la mira a todos esos sinvergüenzas que vinieron aquí descalzos y ahora son dueños del país. Los Alume, por ejemplo, los Imán, los Poma, esos son los dueños de este país. Eliminaron, por órdenes de los Estados Unidos, todas las instituciones que daban servicio social o de infraestructura en todo El Salvador, como por ejemplo obras públicas. Eso se terminó. Ahora son los señores Imán y esos mismos señores que manejan instituciones para hacer carreteras, para hacer puentes. Ellos están haciendo todos esos trabajos. Le dan trabajo a 100, 200 trabajadores para hacer X obra sin seguridad social, sin cumplir con la jornada laboral, es decir, violentando todos los derechos de la clase trabajadora. A pesar de que a estas alturas de toda esta situación, El Salvador tiene una mujer que viene de una ONG como ministra de Trabajo. Jamás la hemos visto visitando las grandes transnacionales en donde las consideramos como cárceles laborales, campos de concentración laboral, en donde tienen cientos de mujeres ganando $4 con 63 centavos por una jornada de 10 y 12 horas. Entonces todo esto, a pesar de 20 años de guerra, y a pesar de que se conformó un gobierno que se ha nombrado revolucionario, las cosas aquí no cambiaron en 10 años de gobierno del Frente. Entonces, como pueblo comprendemos que nuestra lucha ya tiene que ser una lucha que nos ilumine, una lucha que entendamos, que conozcamos, que todas las ideas buenas las llevemos a la práctica, pero todo programado. Debemos de partir de un centralismo democrático, pero ese centralismo democrático es un programa, y ese programa es el que el pueblo tiene que conocerlo, discutirlo, respetarlo, amarlo y llegar a crear una convicción que para cumplir todo eso, en donde vivamos como seres humanos, creemos que es la única solución que tenemos y en donde podemos evadir la intervención ideológica del extranjerismo. Bueno, allí, amigos y amigas, ustedes que se encuentran en muchas partes del mundo, salvadoreños en el interior y el exterior, que siempre nos mandan bastantes comentarios a Radio Revolución, aquí estamos para agradecerles. No vamos a poder responderles mucho a los comentarios, lo vamos a dejar para después porque este es un programa bastante urgente y bastante especial, y entonces queremos dedicarle el tiempo a lo sustancial de lo que estamos poniendo acá, porque para muchos, El Salvador está entrando en una coyuntura histórica de las más graves, quizás, de las más importantes, en el sentido de que hay ya bastante consenso en muchos sectores que esta tercera opción quizás va a ser la última, que el pueblo pacíficamente les
va a compartir, porque hay ya bastante consenso también en que toda la confianza está puesta en este nuevo gobierno que va a tomar posesión el 1 de junio y que viene con todas esas promesas de pre-campaña y de campaña electoral, en donde se dijo claramente, el candidato Nayib Bukele dijo claramente: vamos a desmantelar el neoliberalismo. Lo dijo el candidato claramente y lo reconoció como la causa, una de las causas fundamentales de la desgracia económica del pueblo salvadoreño. A partir del 1 de junio, entonces, todas esas golondrinas y esos golondrinos, más de 1 millón, que le dieron el voto a el movimiento Nuevas Ideas, con la bandera del partido político Gana, todas esas mentes y esas almas, entonces tendrían que estar a la expectativa de que ese programa de gobierno, como lo había presentado, como lo ha presentado el señor Nayib Bukele, se cumpla. Bueno, llegó a tal grado de que, y ahí se ganó muchos votos cuando dijo que van a pagar, y dijo, tienen que pagar impuestos hasta los que nunca han pagado, como lo es los diarios de la desinformación, los diarios de la oligarquía, la prensa gráfica, el diario de hoy. Deben acumuladamente millones y millones de dólares con el pasar de los años. De igual manera, ya lo dijo también el señor presidente que va a asumir, dijo él, elusión y evasión fiscal al año, en algunos años, es el equivalente casi al 50% del presupuesto nacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay, como ya lo decíamos aquí anteriormente, El Salvador es un país rico, país riquísimo. Bueno, a tal grado de que tiene todas estas familias, que ya mencionábamos algunos apellidos, y alguien decía, El Salvador ha sido tomado por los extranjeros. Y de ahí que hoy, a partir de junio, ya no van a haber más opciones más que la de una revolución económica en el país, y de no llevarse a cabo esa revolución económica, estaríamos hablando quizás de algo más grave, como hemos escuchado en algunos sectores, quizás algo más grave de lo que ocurrió en los 80s. Y alguien decía, pero es que algo más grave de lo que ocurrió en los 80s ya no puede ocurrir. Y otros dicen, claro que sí, pueden darse cosas más graves, pero aquí el punto de este programa ahorita es ese. ¿Qué es lo que se tendría que hacer si Nayib Bukele resulta ser un traidor más al pueblo salvadoreño y no cumple con el programa? Porque recuérdense ustedes que el FMLN también hizo promesas que nunca las llevó a cabo. Muchos dicen, bueno, por eso pagó, y por eso es que ya no tienen el poder político que tenían antes, y en 2021 se desintegran completamente. Aquí habría que ver entonces cuál sería el panorama político del país. Recuérdense ustedes que el país, El Salvador, se caracteriza y se ha caracterizado por todos los años y muchos años, y ustedes pueden observar las estadísticas, los números, en donde siempre el ganador en las elecciones ha sido el que no fue a votar. Siempre, 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 sin ninguna excepción, el que gana es el que no va a votar. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice muchas cosas, pero nos dice algo importante: que el pueblo salvadoreño está altamente educado políticamente, en el sentido de
que solo eso de tomar esa decisión, yo no voy a ir a votar a darle mi voto a esos ladrones. Vea usted, y si quiere váyase hasta los 80s, vea las elecciones, siempre el ganador fue el que no va a votar. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo está esperando una opción real, revolucionaria, porque este pueblo es revolucionario. Y si no, vea los resultados. Vea los resultados de las últimas elecciones. Le dicen no a una ultraderecha y le dicen no a una ultraizquierda, entre comillas, siempre. Y como resultado de eso tiene usted a ese nombre, Nayib Bukele, que sale y que ahora ahí está y que es el que va a tomar posesión en junio y que ya muchos dijeron tiene la única opción que tiene Nayib Bukele es no traicionar al pueblo que lo ha llevado a la silla presidencial. Entonces, aquí surgen varias preguntas y una de ellas que nos hacían y que vamos a tratar de ver cómo le damos aquí salida es que ¿qué pasaría con el pueblo salvadoreño si ya a partir de junio Nayib Bukele empieza a retroceder en sus promesas, a no cumplir con lo que se prometió y empieza un discurso retórico de mentiras parecido a los mismos de siempre? ¿Qué pasaría entonces? Esas son preguntas que aquí vamos a tratar de ver cómo en alguna medida compartimos con ustedes algunos puntos, porque acuérdense que ya les estamos dando algunas ideas, porque el pueblo salvadoreño lo ha dicho claramente y habría entonces que ver cómo deberíamos de estar preparados, qué se tendría que estar haciendo de cara a una potencial traición del presidente Nayib Bukele a su pueblo del Salvador. Vamos a pasar aquí, porque hay mucho de lo que estamos aportando. Vamos a pasar aquí el micrófono a ver qué opiniones más podemos dar al respecto. El pueblo salvadoreño ya entendió desde antes de que el señor Bukele sea presidente cuál es la ruta que él va a tomar ya como gobierno. Se fue a visitar Israel. Israel es un país que todos sabemos está destrozando todos los días y en toda forma a otro estado que se llama Palestina. Si él fue a Israel, tenía que haber ido a Palestina, pero no lo hizo. Entonces, ahí empieza a demostrar su clásico pensamiento. El hombre está programado para servirle al sistema. Lo que sucede, y eso de opciones, se dio en Perú con Fujimori. Allá nadie creía en los candidatos de los partidos corruptos que habían. Surgió un señor ahí de origen japonés y llegó a la presidencia. Entonces aquí se le llama opción a algo que realmente no se puede decir que es opción. Y si es opción, va a ser una opción negativa. Él ya dijo lo que va a hacer. Ya se reunió con la reacción de los Estados Unidos. Ya lo programaron. Y cuando él dice que el presidente Maduro es un tirano,
entonces entendemos que él está desconociendo lo que está sucediendo en Venezuela. Y si un presidente ya desde antemano critica de dictador a alguien que está defendiendo las riquezas de su país, como es el presidente venezolano, entonces vamos mal. ¿Qué podemos entonces esperar de un gobierno de esa naturaleza? Además, él como musulmán jamás va a querer a su país, El Salvador, como ellos le llaman, nuestro país, mi país, si el origen de ellos está afuera, el pensamiento de ellos está allá en su raza. Sin embargo, aquí le han dado, yo no le han dado el beneficio de la duda, pero antes de llegar al poder, él ya dijo lo que va a hacer, a quién le va a servir. Además, los pueblos no deben esperar nada de un millonario que lo llegue a gobernar, de un millonario que nunca tuvo experiencia política. Si él es un comerciante, un hombre que maneja empresas, y eso es diferente a manejar un Estado en la desgracia en que está nuestro país. Sin embargo, no ha llegado a la presidencia, hay que esperar. Ahora, ¿qué pasa? El pueblo, yo por lo menos ya no creo que este pueblo, si no cumple nada de lo que prometió, siga esperando otro proceso electoral para cambiarlo. Yo creo que ya hay maneras de combatir la economía de un país y poner hincados a los dueños de El Salvador. ¿Cómo? Bueno, este país vive. Todavía respiramos, todavía tenemos algo, porque anualmente al país están entrando más de 5,000 millones de dólares que vienen de nuestros hermanos lejanos. Sin esos 5,000 millones de dólares, muchos, miles de salvadoreños ya se hubieran o ya nos hubiéramos muerto de hambre. Sin embargo, hay que esperar, él todavía no es el presidente. A lo mejor cambia, pero yo no hablo de beneficios de la duda. Yo juzgo por lo que ya él está haciendo, y para mí va a ser uno más dentro de este concepto de gobierno que hemos tenido desde hace siglos. El pueblo sabrá cómo darle vuelta si vemos que nos lleva por un camino igual de hambre, de desesperación y de muerte. Lo primero que tendría que hacer es combatir los pequeños escuadrones de la muerte que están eliminando a la gente más pobre. Y la gente queda más pobre cuando le asesina a aquella persona que lo está manteniendo, o la persona que sostiene el hogar. Entonces, de darse estas cuestiones, y que para mí se van a dar, sin embargo, digo siempre, hay dudas, hay que esperar, pero sí, también tenemos que prepararnos cómo combatir a un gobierno sin armas. Ya no se necesitan armas, aunque sí también pueden ser opción, de acuerdo. Pero hay manera ya de cómo votar a un gobierno, de cómo hincar a los dueños de estos países pacíficamente. Podemos, por ejemplo, ya no visitar esos grandes centros comerciales. No visitarlos, no gastar ni 5 centavos ahí. Podemos usar los carros solamente cuando haya necesidad. Los celulares, usarlos solamente en casos de necesidad. Y exigir en nuestro programa atención, educación, salud especialmente. Este pueblo es enfermo, este pueblo ya no tiene medicinas. En los hospitales hay una doctora que no es doctora, jamás ha dado una consulta. Sin embargo, la doctora está dirigiendo una institución de la que no entiende nada. Pero ahí está, compadrazgos. Y precisamente eso es lo que llevó al fracaso a estos partidos.
que se autollamaron revolucionarios sin entender ni siquiera la palabra revolucionario. Bueno, están oyendo, amigos y amigas, aquí tenemos ya símbolos, aquí tenemos, mire que usted nos está escuchando allá por Australia, Nueva Zelanda, en Estados Unidos, muchas partes del mundo. Ya ve que aquí estamos viendo lo nuevo que viene. Alguien decía, parece que todo cambia, pero al final todo queda igual. Se está mencionando acá, y esto es en respuesta a todo lo que algunos de ustedes nos han pedido, y es que cómo esperar a ese nuevo gobierno, cómo esperarlo, cómo darle el beneficio de la duda, cómo hay que estar preparados para que en un momento determinado el pueblo diga, este es otro traicionero más, y qué es lo que vamos a hacer. Por eso es que les estamos dando aquí esa base histórica también. Y algo que no ha cambiado en el país por más de 200 años es que los mismos nombres y apellidos son los que gobiernan, son los verdaderos poderosos. Ese es el poder, como le llaman, el poder fáctico, el poder real. Entonces ahora nos estaban informando de que, por ejemplo, por qué Nayib Bukele obedeció de reunirse con Mauricio Interiano, el presidente del comité ejecutivo de Arena, el COENA, y por qué decidió reunirse con este señor que es el representante máximo de la ultraderecha del país. ¿Y por qué se reúne primero con él sin antes haberse reunido con los sindicalistas, con los obreros, con los profesores, con los desempleados, con los descalzos, con los hambrientos, con todos esos grupos que lo llevaron al poder? Y muchos dicen que esa reunión se la impuso la embajada. Muchos dicen que la reunión con Mauricio Interiano fue un requisito que le dijo la embajadora. ¿Se acuerdan ustedes? Amigos y amigas, ¿se acuerdan ustedes en aquella larga reunión bastante rara? Inmediatamente después de que ganó las elecciones, ustedes se acuerdan que la embajadora lo sentó por más de 3 horas. Lo sentó a Nayib Bukele. Entonces, hasta ahorita se le ha pedido. Ya se le pidió al señor Bukele que dé cuentas de esa reunión. Hasta ahorita no ha dado cuentas. ¿Qué fue lo que pasó en esas más de 3 horas? Que de acuerdo a documentos que hemos visto, fue una reunión que duró más de 5 horas. Pero ¿qué puede usted hablar, dígame usted, en 5 horas? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Y qué fue lo que no le dijo la embajada a Nayib Bukele? Allí han habido ya bastantes solicitudes. El señor Nayib Bukele tiene el derecho y tiene la obligación y la responsabilidad de decir qué fue lo que trataron en esa reunión. Ya viene abril casi, y esa reunión se dio unos días después del 3 de febrero, y no hay respuesta ninguna de qué fue lo que se trató. Mas, sin embargo, sí se sabe que después de esa reunión se lo llevaron para Estados Unidos y lo sentaron allá con los sectores de la ultraderecha más radical del país. Ese ha sido, muchos dicen, un gran error, pero no se sabe si es error, porque si la embajada le dijo te venís y no tenés otra alternativa. Pero entonces ahí lo que tenía que haber dicho Nayib Bukele es primero denunciarlo, irse a una de esas conferencias que él da en el internet y denunciar y decir: pueblo salvadoreño, aquí me tiene secuestrada la embajada y me llevan para Estados Unidos y aquí yo estoy denunciando. Tendría que haberlo hecho, porque acuérdense que el pueblo lo eligió a Nayib Bukele, y eligió a Nayib Bukele sabiendo que el candidato de la embajada de Estados Unidos era Carlos Calleja Jácar.
Él era el candidato, porque ustedes se acuerdan que la embajada cómo hizo campaña electoral con Carlitos. La embajada le dice Charlie, así le dicen a él, porque acuérdense que Carlitos vive en Estados Unidos y tenemos el último reporte acá. ¿Se acuerdan ustedes que ya les cubrimos un día después que él se fue? Cayó en depresión y ahora sabemos que está en un hospital de rehabilitación en donde van a parar los que adictos a la heroína, y ha recaído otra vez Carlitos Hacker. Bueno, ese es un paréntesis, eso no es lo que les queremos decir, pero era un paréntesis. Entonces, surgen dudas, surgen interrogantes, y ya en más de una ocasión se le pidió a Nayib Bukele que explique qué salió de esa larga reunión, que por cierto es histórica, porque no se ha conocido otro caso en donde la embajada, inmediatamente después de haber ganado un candidato, lo siente por 5 horas. No hay caso. Hemos estado revisando documentos clasificados y desclasificados. Recuerden ustedes que Radio Revolución tiene sus contactos directos, y no hay. ¿Por qué Nayib Bukele obedece a la embajada? Y aún más, se lo llevan a Estados Unidos. Y porque en Estados Unidos está bien que se reúna con los sectores más ultraderechistas, ultraconservadores, ortodoxos, está bien, pero ¿y por qué no se reunió con sectores también democráticos? ¿Por qué no se reunió con sectores del gobierno que forman parte del Partido Demócrata? Porque allá se fue a reunir con lo más extremo del Partido Republicano, pero recuerden ustedes que ese país está gobernado por 2 partidos. Y entonces, ¿por qué no se reunió con las 2 fuerzas? Entonces, aquí hay muchas dudas. Aquí hay muchas dudas, y esto es grave. Porque no es eso lo que se prometió, no es eso lo que se dijo. Y si se ha empezado de tal manera, por eso es que Radio Revolución está aquí. Ya se les dijo. Tenemos que, entonces, sí es cierto, no ha llegado todavía a la presidencia, beneficio de la duda, pero entonces también hay que estar listos. Hay que estar listos, porque el 1 de junio tiene que empezar en ese discurso. Oigan bien lo que les vamos a decir aquí en Radio Revolución. Ponga atención. Si va manejando, pare su vehículo, quizás, siéntese y comparta lo siguiente. Porque en ese discurso que tiene que dar el 1 de junio, ahí tiene que decir por lo menos las próximas 5 cosas. Número 1, rompimiento completo con el neoliberalismo. Número 2, creación de la política fiscal progresista, donde el que gana más paga más y el que gana menos paga menos. Número 3, demandarle y exigirle a los financistas y a los dueños de las maras, que Nayib Bukele ya sabe muy bien quiénes son. Uno de ellos está ahí en la alcaldía de San Salvador, es el alcalde. Esos son los dueños de las maras y esos son los que las manejan. Tiene que exigirles que inmediatamente paren a las maras, las desarmen y que los incorporen a la actividad económica del país. Y número 4, tiene que incluirle ahí en ese discurso al pueblo salvadoreño que a partir del 1 de junio la educación y el presupuesto de la educación va a sobrepasar el 6% del presupuesto nacional,
a partir del 1 de junio ya no habrán hospitales sin medicina. A partir del 1 de junio será prioridad construir más hospitales, más escuelas, más universidades. Y ahí tiene que incluir también el aumento al salario de los trabajadores de tal manera que sea suficiente para cubrir la canasta básica, y ahí mismo tiene que añadir que va a perseguir con todas las de ley a los que se opongan a un incremento al salario mínimo, y no solamente eso, sino que a los que no lo cumplan. Y la última parte, la quinta parte, obviamente tienen que haber más, pero aquí nos estamos enfocando solo en las 5 partes. La quinta parte va a ser el desmantelamiento completo del aparato de seguridad nacional del país. A partir del 1 de junio, el aparato de seguridad nacional del país cesa todas las actividades de represión a los sectores más débiles de la sociedad, y a partir del 1 de junio el aparato de seguridad nacional del país se convierte en un aparato de seguridad y para la seguridad de los habitantes. Cero corrupción, cero inseguridad, eso implicaría. Bueno, aquí vean bien ustedes lo que les estamos dando. El tiempo ya rapidito se nos fue. Vamos a darle el micrófono ahí a Salvador Duarte que cierre esto. Bueno, para terminar, hay que decir que hasta este momento, en nuestros países de prácticamente toda América, con procesos electorales, pocos países han podido lograr algo. Y aquellos que lograron establecer algunas cosas buenas para sus pueblos, como no prestar, como nacionalizar el petróleo. Casos, por ejemplo, de Ecuador, con Jaime Roldós, la CIA lo mató. ¿Por qué? Porque el petróleo, si estaba privatizado, se lo devolvía a su pueblo, para que todos esos producción sirviera a la educación, a la salud, bueno, al bienestar social. Lo asesinaron. Torrijos lo mismo, lo asesinaron. A Guzmán, el presidente guatemalteco, que también quiso establecer la reforma agraria, lo mataron los Estados Unidos. Esta es una sucesión de crímenes que han hecho en todo el mundo. No permiten el desarrollo de nuestros países. Eso está escrito. Han dicho que los trabajadores, que las organizaciones en todo el mundo deben trabajar para ellos, para los Estados Unidos. Que toda la parte sur del mundo debe de mantener a los Estados Unidos, vivir en pobreza. Entonces, si es de nuevo presidente, suponiendo que quisiera cambiar las estructuras que tenemos en este país desde hace siglos, si él quisiera, la pregunta es, ¿lo dejarían? Y si él realmente se convirtiera en un verdadero líder y acudiera a los 6 millones de salvadoreños, los 6 millones de salvadoreños lo apoyarían, a ciegas quizás, si él presentara un programa de liberación nacional. Pero ¿será él un millonario como él, carente de experiencia, demasiado joven para considerarlo un verdadero estadista? Yo no creo que él se pondría al frente de 6 millones para combatir esa excesiva riqueza, empezando por la de los ricos salvadoreños explotadores, empezando por controlar esas riquezas. No creo que lo haría. ¿Por qué? Pues si no, la familia de él es una de esos ricos, pues, millonarios, explotadores, que aquí han venido pobres. ¿Cómo es que se han hecho ricos? Ahora bien,
La alternativa de las organizaciones sociales, ¿cuál sería? Suponiendo que él se sale de la tangente de todo lo que ofreció, porque todos ofrecen. Bueno, lo primero que el pueblo tendría que presentarle a él un programa, al ver que no hace nada, decirle, mira, aquí tenemos ya, solo para que decretes esto, mandarlo a la asamblea y que lo aprueben. No privatizar el agua y que el agua llegue a toda la nación. Mejorar el 100% las escuelas, los hospitales y poner gentes especialistas en administración, buenos elementos, no personas como las que por compadrazgo político llegan a esos cargos sin saber qué hacer ni por dónde empezar a trabajar bajo su responsabilidad y componer aquellos centros que les han sido encomendados. Y el pueblo puede programarse y presentarle toda una gama de programas que beneficiarían a todo el mundo. ¿Cómo no vamos a apoyar eso? ¿Y cómo no vamos a confiar en la nueva dirigencia? Ya no queremos esa podredumbre del frente ni de ningún partido político. Tiene que ser gente nueva, gente con experiencia de trabajo revolucionario, cambiar estas estructuras desde sus raíces. Si él aceptara convertirse en líder y llevar a cabo un programa, un centralismo democrático, y le llamémosle así, que es el programa, no son personas, entonces el pueblo le pone ya una fecha. Mira, te vamos a dar tantos meses para que vos mejores desde ya la atención en el Hospital Rosales. Lo podés hacer. Mejores las escuelas, la alimentación, el trabajo. Y con aquellos que han acumulado millones aquí, bueno, esa gente hay que investigarla. ¿De dónde? Porque en este país, para que solo personas como Cristiani tengan 5,000, 10,000 millones de dólares, ¿y de dónde? Pues de dónde han sacado esos dinerales. Todo eso es hurtado al Estado a través de préstamos, a través de no pagar impuestos. Bueno, todo eso ya se ha dicho y eso lo sabe nuestro pueblo. Y entonces dentro de ese programa están las alternativas a tomar si no se cumplen. ¿Cuáles son? Bueno, yo ya mencioné algunas. No consumir nada de los grandes negocios que tienen los imán, los POMA, toda esa gente. Y abrirle la conciencia a nuestros hermanos allá en el extranjero que están mandando esos dinerales para que le ordenen a su gente que no visite esos centros comerciales. Es decir, no hay necesidad de disparar un tiro. Pero si todo este movimiento llegara a provocar esa necesidad, bueno, entonces se entra en esa nueva clase de lucha por la liberación hasta espiritual de nuestros países. Y aquí termino. Bueno, ahí está, amigos. Amigos y amigas, ya ustedes están al tanto de lo que fue Radio Revolución. El tiempo, mire cómo nos ha ganado. Sigue en sintonía que ya volvemos.